Seguimos en Llegó la Hora sobrevolando esta mañana, mañana de jueves, mañana mediodía, tarde y si nos veis en la redifusión casi noche. Así que a todos, a los del futuro, a los de la redifusión, incluso a los que nos veis por internet en cualquier momento, a todos un saludo desde aquí, desde el plató de Llegó la Hora. Estamos en directo en la tele de Málaga y estamos con el doctor José Antonio Trujillo. Muy buenas tardes. Roberto, buenas tardes, un placer otra vez estar aquí contigo. Muy bien. La semana pasada, en fin, yo me fui muy contento porque además he estado siguiendo Greco, ese programa, y hablando de la dieta mediterránea. Sé que ha gustado mucho la sección y sé que ha sido muy seguida también en las redes sociales, así que enhorabuena, doctor. Sí. Yo creo que todos estos temas de salud que conectan directamente con el público, con las expectativas, con las necesidades que tiene el público, pues siempre acertamos, y yo creo que también es parte de nuestra labor, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no? Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Es un tema complicado, delicado. Complejo. Pero vamos a hablarlo, o vamos a intentar tratarlo desde la perspectiva de la esperanza. Porque esta mañana, leyendo el porcentaje de chicos, de niños que salen adelante después de pasar un cáncer, cada vez es más grande. Sí, cada vez más grande y por suerte cada vez las terapias son más efectivas, eficaces, y cada vez tenemos mejores noticias para que, por desgracia, cuando se diagnostica a un niño con cáncer, bueno, o a un adulto, ¿no? Las noticias son indudablemente esperanzadoras y nosotros nos tenemos siempre que subir a eso. Si no, el médico no podría trabajar, ¿no? Si no fuéramos radicalmente optimistas, no podríamos trabajar, ¿no? Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Por ejemplo, tengo datos, en España se diagnosticaron en torno a 1.400 nuevos casos al año en menores entre 0 y 18 años. Es raro, ¿verdad?, el cáncer infantil, pero se da, ¿no? Hombre, se da Normalmente tenemos estudiado que la mayoría de los condicionantes del cáncer son en temas de toxicidad, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, de alcohol, tabaco, lo que hablábamos, sedentarismo, otro tipo de condicionantes. Y claro, en los niños eso es menos frecuente y tienen que ver más con temas relacionados con la predisposición genética a desarrollar determinado tipo de cáncer, ¿no? Lo que pasa es que a edades tan tempranas pues es tan duro enfrentarse a ese tipo de enfermedades. Doctor, usted que está, en fin, cuando hemos estado en otras ocasiones, siempre lo pregunto, están ahí en primera línea. ¿Cómo se comunica esta noticia? Pues normalmente siempre intentamos hacerle ver a las personas que toda nuestra vida tiene algún sentido, ¿no? Entonces la enfermedad no agota, no acaba con la persona. La enfermedad es una circunstancia más que padece la persona, pero las personas estamos por encima de la enfermedad. Por tanto, a veces algunas enfermedades no tienen soluciones o no tienen remedio, ¿no? Pero las personas siempre tenemos soluciones, siempre tenemos remedios y siempre tenemos un halo de esperanza, porque la enfermedad nunca, aunque socava de alguna forma la fuerza de vivir y la alegría de vivir, pero no está nunca por encima de lo que es y lo que supone la enfermedad, perdón, lo que supone la persona. Cuando hemos vivido situaciones, por desgracia, en el siglo XX tan durísimas, ¿no?, con el tema del nazismo y todas estas ideologías totalitarias, ¿no?, como el comunismo también, donde se ha llevado a las personas al extremo no solo de la enfermedad, sino de mil circunstancias, ¿no?, como todos conocemos. Pero siempre la persona puede encontrar un sentido a lo que le está ocurriendo en la vida, ¿no? Nosotros intentamos, dentro de nuestras posibilidades, que aunque tenga un diagnóstico de enfermedad grave como es la del cáncer, siempre se agarre a que puede encontrar un sentido en esa enfermedad. Y ahí es donde trabajamos, ¿no? Pero supongo que la reacción de la familia, la reacción del entorno, cuando diagnostican un cáncer, y más, estamos hablando de niños... Roberto, eso está muy estudiado y hay diferentes fases. La primera es como la de negación, ¿no? En la que uno dice, no puede ser, no puede ser que me toque a mí o me toque a mi hijo, ¿no? La segunda, después de la negación, es un poco como de la depresión, la de desesperanza, ¿no? El bajón. Del bajón, decir, aquí se acaba todo, ¿no? Ahí tenemos que ser tremendamente cuidadosos, ¿no? Tenemos que ser empáticos totalmente, tenemos que ponernos en su sitio, el ponernos muy cercanos a ellos, ¿no? El que depositen la confianza en nosotros, y sabiendo que una vez que se pasan esas primeras fases, luego empieza la de querer luchar, la de la esperanza, ahí nos tienen que encontrar fuertes
Y ahí es donde nosotros trabajamos con especial intensidad. Es curioso, ¿no? Porque en este espacio, que es un espacio de salud, donde hablamos de la salud, de la enfermedad, estamos hablando de un tema que es casi de esta parte de la mesa, que es la comunicación, ¿no? La estrategia de comunicación, cómo plantear esa estrategia de comunicación para, en las distintas fases que está comentando, doctor, pues que ustedes sean lo más importante, generadores de confianza. En el tema, al final el encuentro del médico con un paciente es el encuentro de una confianza con una conciencia. Y entonces nosotros necesitamos ganarnos la confianza del paciente. Ganarnos la confianza del paciente en que desde la parte médica le vamos a poder dar respuestas a su patología, pero otra parte también nosotros nos tenemos que ganar la confianza también como persona humana, ¿no? Donde nada de lo humano no es ajeno, ¿no? Donde independientemente de que vaya bien el tratamiento o vaya mal el tratamiento, saben que van a poder contar con nosotros, tanto él como la familia. Entonces, toda la estrategia tiene que ser al final un hecho de justicia con la verdad que está viviendo ese paciente, ¿no? Las personas no toleran, y nosotros tampoco toleramos, trabajar con la mentira. La mentira es un atajo que siempre lleva a un callejón sin salida. Nosotros siempre con una verdad proporcionada, siempre vamos trabajando y haciendo justicia a la realidad del estado de las personas, ¿no? Y eso ayuda mucho. Y ante esa situación extrema que estamos hablando, recuerden que estamos hablando hoy con el doctor José Antonio Trujillo en este Día Mundial contra el Cáncer Infantil, ante esa realidad extrema que ninguno quiere, por supuesto, ¿qué necesidades demanda el paciente, no solo, y el entorno del paciente, la familia? Por una parte, el paciente y el entorno necesitan respuestas desde la ciencia, desde la medicina. La primera obligación moral de cualquier médico que atiende una enfermedad grave es la de tratarla científicamente bien. Esa es la primera obligación moral. Esa es la primera necesidad. Pero luego tiene otro tipo de necesidades emocionales y a veces de lo más peregrinas y humanas, ¿no? En el sentido de cómo puede ayudar un familiar a su paciente de forma verdadera y no siendo una carga para el propio paciente. Cómo puede explicarle a los hermanos, cómo puede explicarle a la familia de una forma llevadera que nos estamos enfrentando a una situación compleja y grave que va a necesitar el mejor apoyo de cada uno de nosotros, cómo nosotros no vamos a ser un palo en la rueda en el proceso de recuperación. Todo ese tipo de necesidades te las expresa. Esas necesidades solo se pueden expresar, el paciente y la familia las expresa en un ambiente de confianza y en un ambiente de empatía. La empatía yo siempre digo que es un camino de ida y vuelta. Yo me pongo en el lugar del paciente, pero el paciente también se tiene que poner en el lugar mío, en el sentido de que a mí, como médico que está intentando ayudarle, no me puede pedir la misma implicación emocional que a sus padres, o a su hermano, o a su mujer, o a su hijo. ¿Por qué? Porque se perdería el necesario distanciamiento científico para ver también las soluciones del lado científico, sin ese componente emocional que de alguna forma podría nublar algunas de las soluciones que nosotros podríamos poner en lo alto de la mesa, ¿no? Me está interesando mucho el tema de hoy porque, en fin, me daba la sensación de que íbamos a hablar del cáncer infantil de una manera y estamos hablando de esa relación, ¿no? Claro. Cuando ustedes hablan he leído, luchar contra la conspiración del silencio. ¿Qué es esto de luchar contra la conspiración del silencio y qué papel tenemos nosotros? Eso es muy de nosotros, ¿sabes, Roberto? Aquí cuando hay una mala noticia de toda índole, y en el caso particular de la enfermedad y del cáncer, nuestro entorno cree que echando un velo de silencio, que alrededor del paciente no sepa, no conozca los detalles de su enfermedad, le vamos a ayudar. Error, error. La verdad hay que decirla de forma proporcionada, soportable, dando esperanza siempre dentro del pronóstico de la enfermedad, dando siempre solución no a la enfermedad, sino a la persona que está enferma. Y eso es muy importante. Y no hay peor cosa que empezar a conspirar en el silencio cuando las personas se dan cuenta que están sufriendo una enfermedad grave. Además, incluso el paciente sufre doblemente, porque dice, mi padre o mi madre o mi mujer o mi hijo no se están enterando lo que me está pasando. Y yo lo estoy sintiendo, ¿no? Y ellos están haciendo un cortafuegos de silencio, ¿no? Una última pregunta, porque tenemos que irnos a Raijanal, que en este momento va a comenzar
Estamos en la era de Internet, todo el mundo nos pasa cualquier cosa y lo ponemos en Google. Diagnóstico. ¿Cómo gestionamos esto? Porque se nos está yendo de las manos, me parece. Claro, se nos está yendo de las manos. Normalmente uno tiene siempre que ponerse en manos del que ha establecido la relación de confianza, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno va a hacerse una casa, ¿vale? Y hay un tutorial, y yo se lo digo a la gente de YouTube, de cómo se hacen los cimientos y cómo tiene que calcular el cimiento de su casa. Pero nadie se le ocurre hacer un edificio, claro, porque entiende que hay una persona experta, que es el arquitecto, donde no solo tiene la técnica, sino también tiene la experiencia. Pues eso tienen que hacer los pacientes. Pueden ver cosas en Internet, pero que lo compartan con sus médicos. Me quedo con ese último consejo. Bueno, don José Antonio Trujillo, del Instituto Quirúrgico Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que haber servido un poco para acercar este tema tan complejo a nuestros oyentes.